Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una cordial bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y les damos una cordial bienvenida a nuestra transmisión, Las Casas que Jesús visita. Y en esta transmisión nosotros estamos desarrollando la serie denominado Las 40 razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Y para esta oportunidad, el tema que estudiaremos es la razón número 17 para establecer y multiplicar la iglesia en las casas, y esta razón es: las casas son lugares de exhortación y corrección. De manera que te invitamos para que puedas compartir esta señal con todas tus amistades y contactos, a la vez también para que tú puedas invitar a tus amigos a que se puedan unir en nuestro grupo en Facebook, en la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también para que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Estamos llegando a la mitad de esta serie y en cada lección estudiamos, en cada enseñanza que nosotros descubrimos en la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que todas las cosas que el Señor Jesús hizo en su ministerio obedecían a un propósito. Todas tenían una razón del por qué. Y durante su ministerio, el Señor Jesús lo realizaba en lugares públicos como lo son, por ejemplo, el camino, los campos de cultivo, las playas, las calles, las plazas de las ciudades. Y también lo hacía en las casas. Y es por eso que es el nombre de esta serie. Y en este ministerio que él realizaba en las casas es donde nos dejó ese legado, que él lo ejemplificó, el cual es el de establecer y multiplicar aquella iglesia, aquella familia cristiana espiritual en las casas, en los hogares. Y para esta oportunidad, el Señor Jesús, en el capítulo 17 que vamos a mirar, el libro de Lucas, vamos a ver que él en ese capítulo enseña algunas parábolas. Y esas parábolas, él hace enseñanzas muy importantes, lecciones muy importantes. Entonces, cuando él terminó esas parábolas, él va a la casa de uno de esos oyentes que había estado allí escuchando esas enseñanzas y esas lecciones. Y uno de esos oyentes era una persona conocida con el nombre de escriba y fariseo. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Los invito para que puedan abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 11, desde el versículo 37 hasta el 53. Ahí dice: las casas son lugares de exhortación y corrección. En otras palabras, la iglesia en las casas es el lugar para poder darle una exhortación a las personas que se congregan con nosotros y para poder enseñarles de una manera correctiva algunos hábitos de su vida personal o algunas prácticas tal vez erróneas de su vida religiosa, y cómo nosotros podemos ayudarles a vivir una vida espiritual y dejar a un lado esa vida religiosa que es de la cual trata aquí
en esta lectura bíblica que vamos a dar. Lucas 11, del 37 en adelante, dice así. Y estando él hablando, le rogó cierto fariseo que comiese con él. Y entró y se sentó a la mesa, y el fariseo cuando lo vio se maravilló de que no se lavó antes de comer las manos. Y el Señor le dijo, ahora vosotros los fariseos, lo de afuera de la copa y del plato limpiáis, mas lo que está dentro de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Empero de lo que tenéis, dad limosna, y he aquí todas las cosas os son limpias. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis de largo. Empero estas cosas era menester hacer y no dejar de hacer las otras. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no parecen sepulcros, y los hombres que andan encima no lo saben. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, es decir, uno de ellos, de los escribas y fariseos, y le dice, Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él le dijo, hay de vosotros también, doctores de la ley, que cargáis los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo tocáis las cargas. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y los mataron vuestros padres. Ciertamente dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, mas vosotros edificáis sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también os digo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo. De cierto os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, doctores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban impedisteis. Y diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando de cazar algo de su boca para acusarle. Bueno, hemos dado lectura a este incidente. Y el texto comienza diciendo que después de estas cosas, uno de estos fariseos lo invitó a su casa para comer. Lo invitó a comer a su casa. Y entonces este hombre, fariseo, había invitado a gente de su casta religiosa, es decir, a otros fariseos más, a otros escribas más, a otros doctores de la ley más. Y ellos, como dice el título ahí de ese cuadro, hacían un culto a la religiosidad y se habían olvidado de la sencillez. Y se habían olvidado del contenido, del espíritu de las enseñanzas de Dios en la palabra que les había revelado. Entonces, comencé diciendo que el Señor Jesús había
en ese capítulo, desde el versículo 1 hasta el 36, había enseñado 3 parábolas. Y uno de ellos, pues, fue tocado por estas enseñanzas. Y es por eso que se vio movido o motivado de invitar al maestro a su casa para darle de comer, para darle de cenar. Y es ahí donde el Señor Jesús, en esta experiencia, nos muestra la razón número 17, que es: las casas son lugares de exhortación y corrección. El fariseo se sorprendió de que Jesús no se lavara las manos antes de comer. Ellos tenían ciertos rituales, es decir, ciertos ritos, ciertos protocolos, no solamente en el aspecto religioso, en toda su vida diaria. El libro religioso que ellos tenían era conocido con el nombre de la Torá. Pero paralelo a eso, ellos tenían otros documentos religiosos, otros libros sagrados, y uno de ellos se llamaba el Talmud. Y ese Talmud era un libro que era producto de la interpretación de la Torá. Y ahí en ese Talmud ellos tenían toda una serie de reglamentos y leyes para todo. Y esta era una de esas, que para sentarse a la mesa a comer, antes de ello, tenían que lavarse las manos. Entonces, el asunto aquí, ese acto de lavarse las manos, no era un asunto de limpieza, no era un asunto de higiene, no era un asunto de principio de salud, no, era un asunto de leyes religiosas, era un asunto de ceremonias que tenían que cumplirse para poder sentarse a la mesa a comer. Naturalmente que el Señor Jesús no era un hombre de religión, no era un hombre, digamos, espiritual tampoco, sino que él era un hombre de principios. A él no le importaba lo externo, a él le importaba la esencia, a él le importaba la revelación auténtica y genuina del mensaje de la palabra de Dios. Y él, a propósito, acepta aquí esta invitación para poder dejarnos a nosotros esas enseñanzas, en las cuales nosotros, la lección que tenemos que aprender es evitar caer en la religiosidad en la cual habían caído estos religiosos en los tiempos del Señor Jesús. Y estos religiosos habían caído en 2 cosas. Uno, en lo externo. Ellos se preocupaban en las formas, en lo externo, en la apariencia, y se habían olvidado de lo interno, de lo profundo, de lo genuino. Entonces, esto era lo que el Señor Jesús reprochó, reprobó en ese listado de cosas que hemos leído, donde dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, escribas y fariseos. Es decir, él lo resume en 2 aspectos. Uno, todo eso lo hacían por compromiso, todo eso lo hacían por religiosidad, todo eso lo hacían por quedar bien ante sus líderes que estaban sobre ellos, todo eso lo hacían para dar una apariencia ante la gente que tenían subordinada y que los miraban. Y la segunda razón era de que ellos se limitaban a los detalles. Por ejemplo, cuando habla de la práctica que ellos tenían de dar el diezmo, porque así lo mandaba la ley para ellos en el Antiguo Testamento. Entonces, estos hombres habían creado leyes en ese documento llamado Talmud, en la cual les exigía a estas personas que pudieran dar el diezmo de la cosa más insignificante, y como lo hemos leído, ¿no? Allí, de la menta, del comino, ¿no? Cosas tan detalladas, pero se limitaban a dar énfasis a esos detalles.
y que naturalmente el Señor Jesús les reprocha y les condena, porque se habían olvidado realmente del espíritu de los mensajes de ese libro llamado Torah, de esas leyes esenciales llamada Torah. Y el Señor Jesús le menciona ahí una de ellas, como lo hemos leído, ¿no? Ustedes se encargan de todas, se preocupan de todas estas cosas eh, simples o insignificantes, pero se olvidan de lo más importante, del espíritu de esa ley, de esa Torah, la cual es el amor y el servicio al prójimo. Y la verdad es bastante, es una realidad que a través del tiempo, a través de que el cristianismo avanza en la historia, pues se ha ido alejando más y más de las enseñanzas de Cristo. Y leamos nuevamente la porción citada. Y estando él hablando, le rogó cierto fariseo que comiese con él. Lo invitó a su casa para comer. Y entró y se sentó a la mesa. Es decir, ese fariseo lo invitó a su casa al Señor Jesús. Y ya, como hemos mencionado, habían otros fariseos más. Y aquí está una lección que nosotros tenemos que aprender en esta enseñanza. El Señor Jesús establecía y multiplicaba su iglesia en las casas. Y en este caso, Él llegó a la casa de este fariseo. Y el Señor Jesús fue allí a esa casa para establecer y multiplicar una iglesia en esa casa. Y la enseñanza que el Señor Jesús da allí en esa casa de este hombre, pues fue una enseñanza en la cual les hace ver a ellos que esa vida de religiosidad, esa vida de ritos, esa vida de cosas externas, Dios no las acepta, Dios las rechaza. Y tan directo fue el Señor Jesús que hubo uno de ellos que le dijo: Señor, nos estás ofendiendo con lo que nos estás enseñando. Nosotros pensábamos que nos ibas a hablar más de esas parábolas que explicaste cuando estabas allá en la calle, pero vemos que no eres nada cortés. Te hemos invitado para que compartir nuestra comida contigo y tus discípulos y resulta que nos estás lastimando emocionalmente. Pero el Señor Jesús había venido a romper todos esos paradigmas de apariencia y para establecer una vida simple, una vida sencilla, una vida libre de religiosidad, libre de apariencias. Y de eso se trataba. Es por eso que le dice insensatos. El que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Empero, de lo que tenéis, dad limosna. Y aquí que todas las cosas no son limpias. Vemos aquí que el Señor Jesús había omitido la limpieza ceremonial, que era un rito religioso. El Señor proclamó que la religión no era un asunto de detalles externos, sino una cuestión del corazón. Y con ello estableció un gran principio. Después pronunció 3 ayes o lamentaciones que ilustran dicho principio. Y dice así: mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, mas el juicio y el amor de Dios pasáis por algo. Empero estas cosas era menester hacer y no dejar de hacer lo otro. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como los sepulcros que no parecen y los hombres que andan encima no lo saben. Ahí están los 3 ayes. Uno, el ser tan minuciosos en dar hasta lo más mínimo del diezmo.
En segundo, el de el orgullo y la vanidad, de querer preferir esos lugares encumbrados donde la gente les rinda honor e importancia. Y en tercer lugar, la hipocresía de ellos. No eran sinceros, no eran honestos, no eran transparentes. Y eso el Señor Jesús los condena. Ellos tenían falsos valores y no estaba diciendo que era malo separar la décima parte para Dios, pero era su error invertir los valores. Y es que dar tus bienes materiales no te convertirá en una persona santa, en un cristiano ejemplar, no, nada de eso. Sin embargo, si amas a Cristo, contribuirás voluntariamente con lo que quieras, con un corazón generoso y no limitarte solamente a ese 10% como lo hacían ellos. Si usted lee el capítulo 2 del libro de Hechos, va a encontrar ahí cómo era la vida de esos primeros cristianos. Ellos lo daban todo, materialmente hablando. Y como personas, se dieron todo hasta el punto que estuvieron dispuestos a ser sacrificados por su maestro. Luego, en el versículo 46 al 52, notemos lo que dice. Y respondiendo uno de los doctores de la ley, le dice, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros, nos ofendes a nosotros. Y él le dijo, otra lista de ayes. Hay de vosotros también doctores de la ley, que cargáis los hombros con los hombres con cargas que no pueden llevar, mas vosotros ni aun con un dedo quieres tocar. Hay de vosotros que edifican los sepulcros de los profetas y aquellos profetas que fueron asesinados por vuestros padres. Ciertamente dais testimonio que consentís en los hechos de vuestros padres, porque a la verdad a ellos los mataron, mas vosotros edificáis sepulcros. Por tanto, la sabiduría de Dios también dijo, enviaré a ellos profetas y apóstoles, y de ellos y a unos matarán y a otros perseguirán. Aquí Jesús está hablando de que en los tiempos de los padres de estos escribas y fariseos, esos israelitas habían dado muerte a los profetas que Dios les había enviado para, eh, como mencionamos al comienzo, para reprenderlos, para corregir, para exhortarles de su vida pecaminosa y se vuelvan a los caminos de Dios. Pero hicieron todo lo contrario. No les gustaba escuchar nada de eso. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Mataron a esos profetas. Y luego les dice, ¿no? Que en la sabiduría de Dios estuvo el plan de que a los israelitas del tiempo del Señor Jesús, Dios les iba a enviar nuevos profetas, les iba a enviar nuevos apóstoles, y a esos nuevos profetas, dice allí, que los iban a matar y los iban a perseguir. ¿Y de quién estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando de él mismo, estaba hablando de sus discípulos y apóstoles. Y por enseñarles la verdad, que por exhortarles y por llamarle la atención de su vida pecaminosa, entonces este pueblo se iba a enardecer y los iba a sacrificar y los iba a perseguir. Y yo te pregunto, ¿no fue eso precisamente lo que hizo esta generación de israelitas de los tiempos del Señor Jesús? Claro que sí. Toda esta cosa que estoy mencionando la voy a volver a reenfatizar al final, pero hablando un lenguaje ya más actualizado, de manera que pongan atención a estas cosas. Dice el versículo 46, para que de esta generación sea demandada la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Pereció entre el altar y el templo. De cierto os digo que será demandada a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entráis, y a los que
entran apedreasteis. Era muy fuerte lo que el Señor Jesús estaba diciendo. ¿Por qué? Porque estos escribas y fariseos eran los maestros, eran las únicas personas autorizadas para poder interpretar y para poder enseñar aquella ley llamada la Torah. Como ya mencioné, ellos habían elaborado un documento llamado el Talmud. Y ese Talmud eran 15 tomos de 1000 páginas cada tomo. Y ese Talmud era el producto de la interpretación de la Torá. Y entonces ellos daban más énfasis, más importancia a ese Talmud que eran las interpretaciones de la Torá, en vez de enseñar lo simple y lo sencillo de la Torá. Y la Torá era la Biblia de ellos en ese tiempo. Entonces, en vez de que a través de sus enseñanzas les abran camino y les abran las puertas para que entren al conocimiento de ese mensaje de salvación revelado en ese libro, en ese libro sagrado llamado Torah, habían, dice el Señor Jesús ahí, puesto candados, habían puesto trancas en el camino para que no entren. Tanto así era su necedad que ni aun ellos mismos entraban a esa luz reveladora y tampoco querían que esa otra gente entre a esa luz reveladora. Cada palabra iba encajando donde correspondía. Los fariseos estaban ocupados en los detalles externos y el pecado de los escribas era la falta de sinceridad y estaban añadiendo cosas a la ley, haciéndola más difícil e incluso no cumpliéndola ellos mismos. La actitud de Jesús frente a estos líderes religiosos constituyó una advertencia para todos los tiempos. Las personas recurrieron a ellos como intérpretes de la verdad, pero ellos colocaron el énfasis sobre las cosas materiales antes que en el propósito espiritual para el cual debían ser usadas. Y ellos mismos no estaban llevando una vida de acorde con las escrituras, que era la Torá, como les dije. Desgraciadamente, el mayor obstáculo para la causa de Cristo hoy en día es el creyente que profesa exteriormente sus creencias que no se corresponden a una realidad interior. Necesitamos examinar nuestras propias vidas a la luz de estos pasajes bíblicos. Apreciado amigo, apreciada amiga que me estás escuchando, aquella religiosidad que vivieron esos religiosos del tiempo del Señor Jesús es la misma religiosidad que se vive en nuestros tiempos en el mundo, entre comillas, cristiano, sin excepción, en todas las denominaciones, en todas las organizaciones, en todas las instituciones, en todos los ministerios, en todos los concilios religiosos se vive esa misma realidad que se vivió en los tiempos del Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque no han establecido el principio que el Señor Jesús enseñó de establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Ellos han construido edificios, ellos han construido organizaciones jerárquicas, ellos han construido instituciones que lo que hacen es oprimir al sencillo, que lo que hacen es extraviar de la fe a aquel que aquel que cae en sus obras de proselitismo.
y hacen un tremendo negocio para vivir a cuestas de estos tristes hombres y mujeres sencillas que quieren buscar una paz espiritual, quieren encontrar esa esperanza de salvación. El versículo 53 dice, y diciéndoles estas cosas, los escribos y los fariseos comenzaron a apretarle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurándole de cazar de su propia boca para acusarle. Si lo queremos parafrasear en nuestro lenguaje actual y moderno, en ese mundo religioso que les acabo de explicar, usted no tiene derecho a pensar, usted no tiene derecho a sentir, usted no tiene derecho a interpretar la Biblia, porque usted tiene que contentarse con lo que desde el púlpito le habla el predicador. Y lo que ese predicador pensó y le expuso a través de una pieza literaria llamada sermón, llamada homilía, usted tiene que aceptarlo porque ese es el único autorizado para exponer, entre comillas, la palabra de Dios. Y digo entre comillas porque es su palabra, es su interpretación. Y entonces, si usted se atreve a cuestionarlo, si usted se atreve a decirle, un momentito, yo también he leído la Biblia, pero no lo entiendo como usted lo entiende, entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dice aquí, lo que dice aquí, que van a procurar acusarlo y llevarlo inclusive hasta asuntos penales. La primera instancia es acusarlo para sacarlo, expulsarlo de su comunidad religiosa y luego acusarlo con asuntos legales. Porque usted es un revolucionario, porque usted no se somete a sus obligaciones. Y esa religiosidad de los tiempos del Señor Jesús es la misma religiosidad que se está implantando hoy en día. En el mundo religioso, la situación de Jesús puso en evidencia el precio que pagó por expresar fielmente el mensaje de Dios. ¿Ocurrirá lo mismo en la actualidad? La respuesta es sí, está ocurriendo. En todas las religiones, ya sea cristianas, judías, religiones hindúes, religiones musulmanas, en todo ocurre el mismo patrón. Pero esa no fue la intención del Señor Jesús. El mensaje del Señor Jesús en esta razón número 17 es que la iglesia en las casas es el lugar para dar exhortación, para dar corrección. El mensaje de esta lección número 17 de la iglesia en las casas es el lugar para enseñar la palabra de Dios de una manera pura, libre de contaminación, libre de elementos externos, libre de religiosidad, libre de apariencias, libre de hipocresía. Que la iglesia sea una iglesia sencilla y que todas las personas que se congregan en esa iglesia, en las casas, sean un testimonio viviente de ese mensaje puro y sencillo. La razón número 17 de la iglesia en las casas es el lugar para exhortar y corregir la vida del creyente, es la lección que nos dio como legado el Señor Jesús. La iglesia en las casas es el modelo de la iglesia de Cristo. La iglesia en las casas es el modelo de iglesia para dejar de ir a la iglesia del templo y hacer nuestra iglesia en las casas o convertirme yo en la iglesia en las casas. La iglesia en las casas es el modelo de iglesia
para dejar de ir a esa iglesia de religiosidad y para establecer en mi casa la iglesia sencilla, libre de hipocresía, que ama y sirve a Dios, que ama y sirve a su prójimo. El Señor te está llamando. Si tú te unes a esta transmisión por primera vez, te invito para que revises en nuestro canal Iglesia a tu alcance TV en YouTube y vas a encontrar ahí las anteriores razones bíblicas para establecer y multiplicar la iglesia en las casas. Esta es la razón número 17. Nos quedan otro tanto más por delante. De manera que te invitamos para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones y a su vez tú puedas compartirlo con tus amistades. Y a propósito, no necesitas esperar las otras, eh, digamos, 17 lecciones que faltan. No, tú ya puedes empezar a establecer tu iglesia en las casas. El Señor te va a bendecir y vas a estar agradecido con las bendiciones que vas a recibir por enrolarte en este maravilloso plan del modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y nos veremos en una nueva y próxima transmisión. Bendiciones.